El Señor Dios, Padre Todopoderoso, sea nuestra fuerza y nuestra fortaleza para seguir avanzando, queridos hermanos, en este peregrinar que estamos llevando y hemos tenido que llevar y realizar. Hoy día, sean todos ustedes bienvenidos nuevamente a este encuentro con la palabra de Dios, que es el alimento fundamental para nuestra vida. Como dice Jesús en su palabra, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Hijo de Dios. Aquí, queridos hermanos, para alimentarnos de la palabra de Dios, para llevar ese pan que es el que necesitamos. Y hoy día Jesús nos dice en el Evangelio que Él resucita el primer día de la semana. Y el primer día de la semana, para los cristianos, es domingo. Para los judíos, se guarda el sábado. Pero nos da una data muy alegre, una data muy entusiasmada, que se aparece a unas mujeres. ¿Y a quién se le aparece? A María Magdalena, su madre. ¿No? Algo que nos llama la atención, pero ¿por qué se aparece a las mujeres? Si las mujeres son las que también son las encargadas de dar el ministerio de fe. De ese evangelio vamos a hablar, queridos hermanos, según San Marcos, hoy día, que nos viene a dar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No sin antes agradecer a todos que se vienen sumando, compartiendo el evangelio del día con su hermano Ángel Santa María, quien viene transmitiendo para ustedes el mensaje de nuestro Señor Jesucristo según las Santas Escrituras. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. De la carta del libro de los Hechos de los Apóstoles. Quedaron admirados al ver que que la seguridad con que hablaban Pedro y Juan eran hombres sin instrucción ni preparación, pero sabían que habían estado con Jesús. Los jefes veían al hombre que había sido sanado ahí de pie a su lado, de modo que nada podían decirle contra ellos. Mandaron pues que los hicieran salir del tribunal. Mientras hicieron salir del tribunal, que mientras deliberaban entre ellos, decían: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén saben que lo he hecho un milagro clarísimo, y nosotros no podemos negarlo. Pero prohibámosle que hablen más de ese nombre ante ninguna persona, sea que esto no extienda entre el pueblo. Llamaron pues a los apóstoles y les ordenaron que de ningún modo enseñaran en el nombre de Jesús, ni siquiera lo nombraran. Pedro y Juan les respondieron: juzguen ustedes si es correcto delante de Dios que le hagamos caso a ustedes en vez de obedecer a Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Insistieron ellos en sus amenazas y los dejaron en libertad. No encontraron manera de castigarlos a causa del pueblo. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial diremos todos. Salmo responsorial. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Todos. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Den gracias al Señor, pues Él es bueno, pues su verdad perdura para siempre. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. El Señor es mi fuerza, Él es mi motivo de mi canto, ha sido para Él mi salvación.
Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Clamé clamores de alegría y de triunfo. Resuenen en las tiendas de los justos la diestra del Señor e hizo proezas. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. La diestra del Señor ha enaltecido la diestra del Señor e hizo proezas. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. El Señor me socorrió. El Señor me corrigió mucho, pero no me entregó a la muerte. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Abran las puertas de justicia para entrar a dar gracias al Señor. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Te agradezco que me hayas escuchado. Tú has sido para mí mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de parte de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús pues resucitó en la madrugada el primer día de la semana. Se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a los que habían sido compañeros de Jesús y que estaban tristes y lo lloraban, pero al oírlo decir que vivía y que lo había visto, no lo creyeron. Después de esto, Jesús se apareció bajo otro aspecto a 2 de ellos que se dirigían a un pueblecito. Volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último, se apareció a los 11 discípulos. Mientras comían, los reprendió por su falta de fe y por su dureza para creer en los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digamos pues, todos unidos en una sola voz: ven, Espíritu Santo, enséñanos a reconocer tu santa y divina presencia y acción que hay en todo lo bueno de nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, hoy día el Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 9, versículo 16, capítulo 9 y siguiente. 16, 9 y siguiente. Pero el Evangelio nos da dos regaños, lo puedo llamar así. Uno, que les dice, nos regaña por falta de fe. Por falta de fe. Y el otro que les dice, ustedes vayan y anuncien el Evangelio. 2 cosas Dios nos encarga. La primera dice, un regaño por la falta de fe. Insensatos, ¿qué pasó con su fe? ¿A dónde está la fe? Y el otro que dice, ustedes pues vayan y anuncien el Evangelio. 2 cosas importantes. Pero empiezo con Hechos de los Apóstoles. El primer versículo de los Hechos de los Apóstoles
¿Por qué tomo Hechos de los Apóstoles? Porque encontramos a dos hombres que no tenían uso ni razón. No tenían conocimiento basado en las Santas Escrituras. Pero con invocar el nombre de Dios, se llenaban de sabiduría. Se llenaban de inteligencia. Entonces, cuando estaban ese hombre tullido en la puerta del templo, ¿qué dijo Pedro y Juan? No tenemos nada que darte, pero en el nombre del Mesías te ordeno, levántate. ¿Y qué hizo el tullido? Se levantó y empezó a caminar y dar gracias a Dios. Entonces dice la carta de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 3 siguiente, dice, quedaban admirados al ver la seguridad que le hablaban Pedro y Juan. Pedro y Juan eran dos apóstoles, dos hombres. Entonces, sin instrucción ni preparación. Eran dos hombres que no estaban instruidos ni preparados. Eran dos hombres como nosotros, comunes y corrientes. Pero ¿qué pasó? Invocando el nombre de Dios, la sabiduría se viene sobre uno. El aprendizaje está con nosotros. El saber. Entonces dice que habían estado con Jesús, pero no sabían que estos hombres habían estado con Jesús. No sabían que ellos eran los discípulos de Jesús. En pocas palabras, eran los apóstoles de Jesús, que Jesús había complementado en ellos. Entonces, cuando los jefes veían al hombre que había sido sanado de ahí de su lado, de modo que no podían decir nada contra ellos. Entonces quiere decir, mi palabra no va contra ellos, porque ellos sí tenían el poder. Ellos sí habían estado con Jesús. Ellos los habían visto. Ellos sabían que Jesús era el que daba el poder. Pero ¿qué más? Ellos, con la bendición de Dios, hicieron caminar a ese hombre. Así nosotros podemos ser como ellos, a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y ahora pasamos al Evangelio, San Marcos capítulo 16, verso 9 y siguiente. Jesús aparece un sábado. San Juan 6:23 y 53 dice que los discípulos se encontraban reunidos con las puertas cerradas. ¿Para qué? Para la fracción del pan. Y hoy día el Evangelio nos viene a dar la conclusión de un Evangelio conforme es. Jesús aparece el primer día de la semana y lo vamos a ver con Biblia. San Juan 6:53, 1 Corintios 9:16, San Juan 20:19. Entonces, Jesús resucitó y aparece en la madrugada del primer día de la semana. Jesús aparece por primera vez. Resucitó. No resucitó en la tarde, no resucitó en la noche, no resucitó al día siguiente, no. Resucitó al tercer día. ¿Pero cómo? Por la madrugada. Resucitó al tercer día, pero por la madrugada. ¿Y cuál fue el primer día de la semana? Dígalo Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Que lo diga Pablo en 1 Corintios 9, 16. Porque si lo digo yo, vaya a pensar que yo estoy mintiendo. 1 Corintios 16, 2. Resucitó el primer día de la semana. Y ahora, para los cristianos que guardamos y honramos el día del Señor, que lo diga Pablo en 1 Corintios.
respecto a la colecta en favor de los santos, sigan también ustedes las normas que di a las iglesias de Galacia. 1, 2. Cada domingo, ¿cómo? Cada domingo, cada uno de ustedes ponga lo que pueda y no esperen que yo llegue para recoger las ofrendas. Lo está diciendo Pablo. ¿Cuál es el primer día de la semana? Cada domingo Jesús resucita. Jesús aparece. ¿Y se le va a quién? A María, para presentarse a María Magdalena. En pocas palabras, a su madre. Se aparece y se presenta a Jesús. De pronto, a María Magdalena, y después se dejó ver y anunciarles que habían sido compañeros de Jesús, que estaban tristes y lloraban. O sea, Jesús se dejó ver por los compañeros que estaban tristes, llorando por Jesús, que estaba con ellos y lo habían perdido. Pero ahora ustedes, ¿hay algún momento que has llorado por Jesús? O digamos, has llorado por algún caso que te pase. Le has pedido llorando. Le has dicho, le has contado tus errores, tus faltas. No, pero es que ¿cómo voy a conversar con Dios? ¿Cómo le voy a decir? Él no me escucha. Porque no has tocado a fondo. Porque no te has puesto a conversar con Él. Tú tienes que conversar con Jesús. Si es posible llorando. Si es posible de rodillas. ¿Por qué? Porque Él es el que te va a escuchar. Y si sientes que estás solo, que no te va a escuchar, si sientes que no tienes poder ni autoridad para hacerlo, pues tienes a los ministros de Dios, a los encargados de Dios en la tierra. ¿Quién es? Que lo diga Hebreos capítulo 5 versículo 1. Hebreos, que lo diga la carta a los Hebreos capítulo 5 versículo 1. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y representa las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. No te lo dije yo. Te lo está diciendo la carta a los Hebreos. Capítulo 5, versículo 1 y siguiente. Si tú te sientes afligido, que sientes que Dios no te va a escuchar, que sientes que estás solo, entonces vete a la carta a los Hebreos. Capítulo 5, versículo 1, que los Hebreos te lo están diciendo. Todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres y es el encargado de que ofrece dones y sacrificios por los pecados. Es el único encargado. Ahí están los ministros de Dios, los encargados de velar y cuidar por el rebaño y por la iglesia de Dios, que es pilar y fundamento de la verdad. Entonces, ellos lloraban. Y tú, ya le has pedido perdón llorando. ¿Te has levantado quizás en algún momento y decirle, Señor, aquí estoy ante ti? Mirando una reflexión de los compañeros que vienen trabajando, transmitiendo el mensaje, decía que hay una hora en la madrugada que te levantas. Pero el compañero decía, no te levantas porque tú quieres. Muchos dicen, es que se me fue el sueño esa hora. No se te fue el sueño. Dios tiene un propósito para ti, por eso te levantes ahora. Muchos dicen, yo no sé levantarme a las 4, a las 3 de la mañana, a las 12 me fue el sueño. Pero me levanté a las 2, a las 3, 4 me volví a quedar dormido. ¿No te has puesto a pensar que Dios se puso a orar de madrugada? Dios oró de madrugada, donde todo es paz, todo es silencio, todo es tranquilidad. No hay bulla. Este hermano decía esa reflexión y yo lo escuché.
Que Dios te levanta a esa hora. ¿Por qué? Porque tiene un propósito para ti. Tiene algo que está solamente esperando que tú le pidas. Que tú le digas: Padre, aquí estoy. Gracias por levantarme a esta hora. Pregunto y dígame, respóndame. Una ama de casa, con todo respeto, cuando se levanta en madrugada, se levanta a hacer los quehaceres, a veces hacer fiambre para que lleven a sus hijos al trabajo, hacerles un pan para que lleven. ¿Por qué? ¿Por qué se levanta a las 3, 4? ¿Por qué? Porque tiene un compromiso, tiene una misión de hacerle algo para los hijos que lleven al trabajo, ¿verdad? 1, 2. Entonces, cuando tú te levantas 2, 3, 4 de la mañana, es porque Dios, el Creador, tiene un plan contigo. Y es ahí donde tú debes doblar rodillas. Es ahí. Porque el Dios te está esperando, te está buscando a ti, a mí. Acuérdense de Pablo, acuérdense de Saulo. Pablo perseguía a la iglesia, Pablo quería acabar con ella. Pablo dijo: yo voy a acabar. Pero Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, si tú eres, transfórmame, cámbiame. Entonces Pablo cambió, su rostro embelleció. Y cuando oras, tu rostro cambia. Pero tienes que pensar. Y el Evangelio nos viene a dar un corregimiento, una corrección. Falta de fe, falta de firmeza, y la dureza del corazón está primero. No permitas que la dureza del corazón esté primero. Primero tiene que estar tu fe de por medio, tu fe de por vida. Entonces, viene diciendo, 16, 9 al 15, cuando se apareció bajo otro aspecto, y ellos vieron que se dirigía a un pueblecito, ellos lo vieron. Y se encontraron pues tampoco, y no lo creyeron. No lo creyeron. Por último, mientras comía les reprendió por su falta de fe y su dureza para creer lo que habían visto y resucitado. Jesús los corrigió. Jesús les llamó la atención. Jesús les dijo: ¿qué pasa con su fe? Si ustedes tuvieran un poquito de fe como el grano de mostaza, entonces le dirían a este árbol: salte de aquí y plántate más allá, y el árbol obedecerá. Entonces, estamos falta de fe. Estamos falta de conocimiento. No estamos corrigiéndonos. No hemos hecho un examen de conciencia. ¿Qué pasó con nuestra fe? ¿Qué pasó con la fe de nosotros? Como cristianos, como seres humanos, ¿estamos viviendo una fe con obras o una fe sin obras? Tu fe tiene que dar frutos. Tu fe tiene que ser reproducida. Como una planta cuando la siembras. Qué bonito que empieza. Pero si se llega a torcer y la dejas torcida, esa planta va a crecer torcida y no se va a enderezar. Árbol que nace torcido, torcido queda. Entonces, tu fe tiene que dar obra. Ojo, y esa planta cuando tú la siembras, ¿para qué la siembras? Porque va a dar frutos. ¿Y qué pasaría si esa planta no diera frutos? Va a pasar como el guardián que le dijo: vete y córtame esa planta que no da frutos. Entonces, ¿qué le dijo el otro hombre? Señor, déjalo un año más. Si no da fruto, la cortas y la metes a la gema, el fuego que nunca se apaga. Esa fe tiene que dar frutos. Ese árbol tiene que dar frutos. Y después jalas y saboreas los frutos de ese árbol. ¿Por qué? Porque son árboles que fueron sembrados para dar frutos y sombra. La fe es igual. Es una fe que tiene que dar frutos, es una fe que tiene que dar sombra. Sombra para tu alma, frutos para tu vida. Tiene que dar frutos. Entonces, si no tenemos fe, ¿de qué nos vale
decir y llamarnos cristianos? Si Jesús no resucitó sábado, Jesús no resucitó miércoles, ni martes, ni jueves, Jesús resucitó domingo, primer día de la semana. Jesús resucitó domingo y se apareció a una mujer. Y por eso las mujeres son las mensajeras de llevar el mensaje. Son las mensajeras de transmitir el mensaje de Dios. Ustedes, mujeres, son las encargadas de repartir este don, este mensaje de Dios. Un consejo. ¿Cuántas mujeres de hoy en día se han comprometido con sus esposos? Unos que son creyentes, otros no son creyentes. Pero las mujeres, ¿cuál es el compromiso? De orar, rezar por sus esposos, tomarse una pastillita de aguante y soportar a su esposo. Recuerda que el esposo es la cabeza del hogar, es el fundamento, el pilar adecuado que dejó nuestro Señor como fundamento de la iglesia. Y Jesús es el cuerpo de la iglesia, es el eje de la iglesia, el jefe de la iglesia. Pero hoy día a veces las mujeres no aguantan al marido. Se conocieron bien bonitamente, se enamoraron bonitamente, se casaron, se dejaron llevar por ilusión de amor, como dice una canción. Risas, besos y abrazos, todo bonito, camino un mes, 2 meses, un año. Se fue muriendo la fe, se fue muriendo el amor. ¿Y qué quedó? Uno por allá y el otro por acá. ¿Por qué no llevas a tu esposo a la iglesia? No es que no entiende, no va a entender. Si tú no le hablas en la casa de Dios. No es que mi esposo es incrédulo, no, va a seguir siendo incrédulo. No buscas un capítulo, no buscas un pasaje, no buscas un evangelio, sea del hermano que te guste o del sacerdote que te guste, escúchalo. Pásalo por tu tele, dile amor, cariño, mi vida, vamos a escuchar este mensaje, es para ti y es para mí. Si tú me quieres, si tú me amas, reflexionemos este mensaje. Y de esa manera tu esposo va a cambiar. Invítalo, vete a la comunidad, llama a los hermanos, visita tu casa. Si yo pudiera ir de casa en casa, me dijeran, hermano, yo necesito tu ayuda, tu apoyo, yo voy. Gustosamente. Pero ojo, no hay que dejarse engañar de palabras. Todo mensaje que vayas a recibir tiene que ser con Biblia, porque fácil es engañar. Fácil es lavarte la cabeza de ideas falsas solamente con boca. Decirte Dios es amor, Dios es bueno, Dios te quiere, Dios te ama, sálvate, arrepiéntete, vente conmigo, serás salvo, no peques, sal del pecado, vente conmigo y yo vas a morir. Dime, ¿qué pasaje te dieron ahí? No te dieron un pasaje. Cada fracción, cada tema, cada enseñanza tiene su pasaje bíblico. Y de eso tienes que tener mucho cuidado, hermano católico, a la hora de dejarte visitar. Y de esa manera, las mujeres orando por sus esposos van a cambiar. Y después dirán, oye, pero mira, ese señor no maltrataba a su esposa. Ese era el borracho de la esquina. Ese era el drogadicto. Oye, ese era el abijeo. Mira cómo cambió. ¿Pero por qué cambió? Porque una mujer le transmitió el mensaje. Una mujer lo hizo entender. Una mujer lo hizo entrar en razón. Una mujer le hizo ver sus errores. Una mujer se puso en pie y dijo, mi hogar no lo voy a perder, mi hogar lo voy a embellecer, mi hogar es de Cristo y a Él le pertenece. Y la mujer se puso las pilas. Entonces, la mujer hizo que su hogar cambie, porque no quería ver a su hogar perdido ni a sus hijos destruidos. Entonces, hoy día, ahí vemos que hay mujeres que luchan como mujeres que no luchan. Si le dicen, oye, tú estás mal, sepárate, no aguantes ese hombre, ponle otro, búscate otro, y teniendo 3, 4, 2 hijos. Y sus hijos, ¿cómo quedan a sufrir? Por las malas juntas, de las malas conductas que uno vive y pasa. Entonces Jesús le dice, vayan y a todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Y aquí me ven, hermanos, una persona que quizás no tiene el conocimiento,
que quizás no tiene ese don, que quizás no tiene la sabiduría, pero sí tiene hambre, sí tiene sed, hambre de Dios, sed de beber su sangre. Esa es mi misión. Como dice 1 Corintios 9:16, ¿qué hay de mí si no predico el Evangelio? Aquí estoy. Hable mal, lo hablé bien, lo hablé mal, pero es mi don, es mi misión. Ese es el amor que me nace. Desde muy niño, una anécdota cortita para no cansarlos. Cuando yo estudiaba en el centro educativo, mi curso favorito ha sido religión. Y sí, ha sido religión. Y vengo de una cuna también de cristianos católicos. Porque para dicha y gracia de Dios tengo un tío que es sacerdote de la iglesia católica. Vengo de una cuna católica, donde mis ancestros, mis abuelitos, bisabuelitos, mis padres, con mucho don y orgullo, viven en una cuna católica. Y un familiar sacerdote católico. Y ese es el amor que me lleva a transmitir el mensaje. Por eso dice Jesús hoy día, nos da ese trabajo, nos da esa misión, nos da esa labor, a ti, a mí y a todos. Dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Tú, ¿ya estás anunciando la buena nueva? ¿Ya estás evangelizando? ¿Ya estás trabajando en la viña del Señor? Y mira lo que dice el capítulo más adelante. El que crea se bautice y se salvará, y el que se niegue a creer será condenado. Tú llegas a una casa, le predicas el evangelio de Dios a nuestros hermanos, y te dicen, no creo en eso. Mentira, vaya por allá. A mí no me vengas a engañar, yo todavía quiero vivir, yo todavía quiero seguir gozando, yo todavía quiero seguir en el mundo. Todavía quiero divertirme. No, yo todavía tengo para rato. Muchos dicen esta frase, todavía tengo para rato. Pregunto, ¿has firmado un papel, un documento que vas a vivir largo tiempo? ¿Tienes un contrato firmado que tú dices, tengo para rato? No. Entonces, ¿por qué dices tengo para rato? O voy a vivir muchos años, por decir. No. Si la vida es como el aire que va y viene. Hay días que viene aire fuerte, hay días que viene aire leve. La vida es un abrir y cerrar de ojos. Decía un padrecito en las redes sociales, somos peregrinos y estamos de paso. Somos peregrinos y estamos solamente cumpliendo nuestra misión. Estamos de paso. Hoy estás y mañana ya no estás. Entonces, pero ya puse la semilla. Ya está creciendo la semilla. Y entonces, como dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. 1 Corintios 9, 16 dice, pues ¿cómo podría yo, dice, alardear de que no anuncio que estoy obligado a anunciarles, que estoy obligado a hacerlo, y pobre de mí si no proclamo el evangelio? Pobre de mí si no proclamo el evangelio. ¿Qué me va a pasar? En la tierra me puede pasar lo que sea, pero arriba Dios me va a castigar. Me dice, tú sabiste un poco, conociste un poco, porque no lo transmitiste a tus hermanos. Pero hay otra cosa, Gálatas 6:14 dice, o 4:16, que por decirle la verdad, hay muchos que me ven como su enemigo, o me insultan. Ya viene ese hermano, ya está subiendo vuelta a los mensajes. Y eso lo dice Pablo. Por decirle la verdad me he vuelto enemigo.
Y eso lo dice Pablo en Gálatas. Pablo a los Gálatas. Hermanos, decir la verdad para algunos es bien, para otros es mal. Pero le hago caso a Dios, porque Él me está mandando, Él me está dando una orden, Él me está diciendo, vaya y anuncie el Evangelio, vaya. Como decía hace momento, tengo hambre, hermanos, tengo sed, pero no hambre de comer comida cualquiera que comen para saciarse el estómago, no, hambre de Dios, hambre de Él, una sed de beber su sangre, una sed de beber el vino que nos da. ¿Y tú? ¿Tienes hambre de Él? ¿Tienes sed de Él? Con este Evangelio, hermanos, aprendamos a reconocer que la mies es abundante, pero los obreros son pocos. Hermanos, súmate tú, sumémonos todos a trabajar por el Señor. No trabajes por el mundo, porque el mundo te está esperando con los brazos abiertos. ¿Para qué? Para perderte en la perdición. Pero si trabajas para Dios, te está recibiendo. ¿Para qué? Para darte una bendición, no perdición ni maldición. En cambio, el mundo te espera la cárcel, te espera el cementerio, te espera perdido para siempre, naufragando en el mundo, que eso no lo queremos ver. Ya sabes, hermano, el Señor te invita a ti y a mí y nos dice, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Igual dice en Mateo 28:19, vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, que la bendición de Dios sea nuestra fuerza para seguir avanzando en este peregrinar y todos a evangelizar. Si tú ya estás preparado o todavía no estás, pero piensa que Pablo dice, no es necesario tener sabiduría, no es necesario tener don. Piensa que el Evangelio, la carta de los Hechos de los Apóstoles dice que 2 hombres, sin saber nada ni conocimientos, curaron a un enfermo. ¿Y tú qué esperas? Sin tener conocimientos, sin saber leer, quizás hablar o expresarte, pero ponte al frente de una cámara, de un teléfono, graba, emite tu mensaje y ya estás trabajando para la viña del Señor. No esperes, hermano, adelante, ánimo, el Señor está contigo, Él te va a acompañar, Él va a hablar por ti, Él va a ser tu fuerza. No tengas miedo, no desfallezcas ante el Señor. Cumple ese trabajo, esa misión que dice, vayan y anuncien el Evangelio por todo el mundo. Queridos hermanos, la bendición de Dios los acompañe en todo lugar y en todo momento. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo y Madre Santísima, nuestra Madre María, los acompañe a todos ustedes, queridos hermanos. No se olviden de compartir el Evangelio de Dios de todos los días. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Dios mediante. Hasta el día de mañana. Permiso.